No es lo mismo, pero no hay que subestimar a nadie. Por algo están en Cerro, por algo con la corta edad que algunos tienen ya están en primera división y jugándolo muy bien. Ya algunos tuvieron la posibilidad el fin de semana pasado con General Díaz, que lo vimos y lo hicieron muy bien, así que no hay que subestimar a nadie. Juegue quien juegue en Cerro, tiene un gran plantel, tiene un gran potencial, no va a ser un partido fácil para nosotros. Y nosotros, pongan quien ponga, la obligación la tenemos de salir a buscar el partido y seguir con la punta del campeonato, así que para nosotros nuestro planteamiento va a ser indiferente, pero sí, no hay que subestimar y hay que respetar a los jugadores que jueguen porque por algo están ahí. El que subestima generalmente pierde, así que nosotros no podemos caer en ese error. Juegue quien juegue, eso ya es problema de la gente de Cerro, dependiendo de sus prioridades, pero nosotros tenemos que encarar el partido como la importancia que tiene para nosotros, que nos jugamos 3 puntos fundamentales de aquí a final del año. Sí, ya hace varias fechas que venimos dependiendo de nosotros, incluso la última fecha va a ser con nuestro perseguidor más cercano. Así que creo que va a quedar un tramo lindo de aquí a final del campeonato, 7 fechas que en este torneo es muy poco, pero a su vez es mucho. Y bueno, nosotros tenemos que tratar de mantenernos aquí a final de año, tratar de ampliar esa ventaja para llegar con tranquilidad y poder definir y poder de una vez ser campeón.